Buenas tardes, bienvenidos a este webinar Los riesgos cibernéticos. Quien va a estar a cargo de Marcela Bisbal, quien es líder regional de riesgos cibernéticos en Latinoamérica y trabaja actualmente en Willis Towers Watson. Ella es responsable del desarrollo del producto de riesgos cibernéticos para Willis Towers Watson en América Latina. Dentro de sus roles está analizar, crear y promover todo tipo de producto que ofrezca una solución a los riesgos cibernéticos de cualquier cliente. Ahora, Marcela tiene una amplia experiencia en el sector de seguros, especialmente en el área de líneas financieras. Tiene 3 años como experta en el producto de cyber y 5 años trabajando para Willis Towers Watson en esta línea. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, especializada en Derecho de Seguros de la misma universidad. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Marcela Bisbal. Claro que sí, muchas gracias Eduardo por la introducción. Buenas tardes a todos. Primero, gracias a todos los que están conectados, gracias por conectarse un viernes a las 5 de la tarde. Eso demuestra el amor por los riesgos cibernéticos, entonces eso me alegra mucho. Y pues yo feliz de hablar acá de este tema. Primero, una aclaración, si quieren hacer cualquier consulta lo pueden hacer. Mientras esté dando la presentación pueden escribirla, si la quieren escribir lo pueden hacer en el chat como para que no se les olvide, o si no al final dejaremos una sesión de unos 15 minuticos para poder responder sus dudas, ¿vale? Entonces, bueno, acá a mí me invitaron a hablar, y gracias por la invitación a FECOSE, me invitaron a hablar de la póliza de riesgos cibernéticos, pero antes de hablar de la póliza, a mí no me gusta hablar de entrada de la póliza porque me parece que o puede llegar a ser aburrido o puede llegar a ser un poco, no sé, fuera de contexto. O sea, no es bueno empezar a hablar de esta póliza, en mi opinión, cuando no tenemos un contexto. Entonces yo quisiera en principio hablarles un poco del contexto, qué está pasando, qué son los riesgos cibernéticos, por qué existe este seguro, explicarles un poco cómo funciona el seguro y ya después hablar de las coberturas, de la póliza, del mercado de seguros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Espérense que no pasa, listo. ¿Qué está pasando en este mercado o en los riesgos cibernéticos? Y no puedo empezar hablando de qué pasan los riesgos cibernéticos sin hacer referencia al COVID-19. Entonces quiero empezar por ahí. A mí en enero del año pasado, un cliente, de hecho un cliente peruano, me preguntó cómo puede afectar el COVID o la pandemia o este tema, cómo puede afectar nuestra póliza de riesgos cibernéticos. En ese momento, se los juro, a mí no se me ocurrían muchas cosas. Yo decía, de pronto esos mails maliciosos que llegan hablando de la pandemia, de cuál es el país con más contagiados, etcétera, pero no se me ocurría mucho. La verdad no sabía lo que iba a pasar, no sabía que esto, una pandemia, un tema de salud, iba a revolucionar el tema cibernético. Entonces el COVID llegó y nos cambió, nos revolucionó toda la parte tecnológica, los avances tecnológicos se adelantaron años, el tema del home office, yo nunca me lo imaginé que toda mi compañía, y eso que trabaja en un corredor de seguros, fuera a operar 100% remoto. Esas son cosas que en un principio no nos cabían en la cabeza. ¿Y qué pasó? Yo creo que como yo, muchos pensaron igual y a todos nos cogió por sorpresa, entonces no estábamos preparados. Entonces, antes de hablar del resto de las vulnerabilidades que abarcan este tema, quisiera hacer especial énfasis en este. Entonces, ¿cuál es el impacto que nos ha generado el COVID-19? Primero, una transición rápida al trabajo remoto. En todos los países, en la mayoría de los países, nos tocó empezar a trabajar de un día para otro. A mí me pasó, fui a la oficina y me dijeron, mañana usted empieza a trabajar desde la casa, entonces empezamos el trabajo remoto. ¿Eso qué pasa? No estábamos preparados. Los planes de continuidad de las compañías no estaban preparadas para operar remoto. Digamos, si tienen un plan de respuesta a incidente, probablemente no lo habían probado para que todo el mundo tuviera que actuar de una manera remota. Entonces nos tomó por sorpresa. Segundo, el trabajo desde casa aumenta las vulnerabilidades. No estamos conectados a la red de la oficina, sino a nuestra red de la casa. Eso abre, digamos, el campo para que los hackers puedan entrar. Nos conectamos desde la casa a la VPN y hemos visto que muchas empresas no tienen este tema de multifactor de autenticación. Esto es tener una doble clave para poder acceder a los sistemas o a la VPN. Entonces ahí se abre se abre un montón de posibilidades, muchas vulnerabilidades y posibilidades para los hackers. Entonces esto es algo, yo sé que nadie es ajeno para eso, pero nadie es ajeno en este tema, pero quería empezar por acá como para que nos aterricemos un poco en lo que estamos viviendo. Y además de toda la exposición que nos generó el tema tecnológico, situaciones a las que no estábamos preparados, también está el tema de la información, de los hackers, todos los mails que enviaban maliciosos tratando de atraer víctimas. Entonces al principio era sobre información de la pandemia.
Después había un tema fue muy común un mail que decía, miren, este es el mapa real de contagios que hay de COVID en el mundo. Eso era un tema malicioso. Y ahora está ocurriendo con el tema de la vacuna. Entonces, usted puede ser vacunado, haga clic aquí. Entonces, nos toca tener mucho cuidado porque los hackers ellos aprovechan cualquier situación global o de interés global para atacar en ese sentido. Y obviamente utilizaron esta. Entonces, el COVID-19, la verdad, revolucionó este tema, revolucionó el mercado. Ya al final les voy a contar un poquito sobre cómo está el mercado de seguros, pero el COVID, la verdad, nos adelantó a lo que teníamos que vivir. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años nos los hizo vivir todo en el 2020 y ahora en el 2021 estamos viendo las consecuencias. Entonces, adicional al COVID, ¿cuáles son las debilidades o vulnerabilidades que vemos nosotros como corredor de seguros en nuestros clientes en Latinoamérica? Y que es algo que me gusta mencionarlo para que tengamos, como lo tengamos en nuestra atención. Es por estas razones y por otras que más adelante voy a mencionar, que los clientes deberían tener su foco en este tema de los riesgos cibernéticos y después buscar una manera de transferir ese riesgo a través de una póliza de seguros. Entonces, primero, faltan los planes de respuesta a incidentes. Hemos visto que muchos clientes en Latinoamérica no tienen un plan de respuesta a incidentes, no lo han creado. Hemos visto que algunos que han tenido siniestros no saben qué hacer. Entonces nos llaman a nosotros, al corredor de seguros, a preguntarnos qué hacemos. Nosotros somos expertos en la materia, pero a veces hay temas tan específicos de tecnología que no podemos ayudar en detalle a los clientes. Nos pasó hace poco, una empresa en Bolivia nos contactó diciendo que los habían atacado, ellos no tenían seguro y nos decían qué hacemos. Obviamente los ayudamos, tratamos de contactarlos con todas las personas expertas, pero es muy importante entender que probablemente a todos nos va a pasar, en nivel personal o a nivel empresarial, vamos a tener que ver algo con un ataque cibernético. Entonces tenemos que estar preparados, así como las empresas tienen planes para atacar otro tipo de riesgos, tienen que tener un plan para el tema de riesgos cibernéticos. Hemos visto que en Latinoamérica no estamos preparados. Segundo, el comportamiento de los empleados. Los empleados son la puerta a la compañía. Si tenemos las mejores seguridades, pero un empleado hace clic en un link malicioso, va a dejar que un hacker ingrese a la compañía. Entonces, hemos visto que la desinformación de los empleados sobre la ingeniería social antes del COVID-19 era muy alta. Hemos visto que con el COVID-19 las empresas se han preparado y han empezado a tratar de explicar a sus empleados cuáles son las implicaciones de abrir un correo malicioso, de hacer clic en un link, de meterse en una página que no conocen. Hay que decirle a los empleados que tienen que tener mucho cuidado porque esos son temas que la compañía o el equipo de seguridad o de ciberseguridad no puede prever. Se pueden tratar digamos, de entrenar a los empleados, pero no sabemos en qué momento un empleado va a hacer algo o va a cometer un error. Entonces eso es una vulnerabilidad muy grande. El tema de los parches, hemos visto, eso sí, que muchas de las compañías, la mayoría de las compañías realizan parches y eso es un requisito para tener la póliza, pero hemos visto que hay que actualizarse para el tema del trabajo remoto. Entonces muchas veces desde la casa los empleados utilizamos nuestros dispositivos propios. A veces, entonces, si yo tengo un iPad, utilizo este iPad para conectarme a la reunión y eso, en ese iPad no se realizan parches o en los sistemas que yo utilizo en mi casa tampoco. Entonces, hay que actualizar, digamos, los procesos de seguridad. La parte de dependencia de la tecnología. Ahora somos totalmente dependientes de la tecnología. Si lo éramos hace un año, ahora más. Entonces, eso es una vulnerabilidad muy grande. La tecnología nos trae grandes ventajas, pero también nos trae grandes riesgos. Y así como la tecnología avanza y avanzamos con ella, tenemos que avanzar en las seguridades que tenemos para protegernos, porque esto siempre viene con bastantes riesgos. Y los desafíos del Internet de las cosas. Ahora es impresionante, ahora todo está conectado a Internet. Hace unos meses fuimos a comprar una nevera y nos mostraban una que estaba conectada a internet, que le mostraba a uno más o menos cuándo se vencían las cosas. Eso es impactante y es buenísimo porque nos soluciona la vida, digamos, el tema que el televisor esté conectado a internet y desde ahí yo puedo navegar, por ejemplo, por YouTube. Es súper bueno porque nos facilita la vida, pero asimismo trae riesgos. Entonces esto pasa en una compañía, puede que una compañía tenga sus mejores seguridades, ellos están mirando hacia asegurar sus mejores sistemas por medio de los cuales operan, pero el hacker está mirando cómo entrar a las cámaras de seguridad y a través de estas entrar a los sistemas. Entonces no hay que olvidar que las cosas ahora tienen internet y tienen conectividad y esa es una vulnerabilidad muy grande. Entonces estas son las vulnerabilidades. ¿A qué nos exponemos? ¿Cuáles son los ataques que podemos recibir? Estos son algunos y quiero nombrarlos. Obviamente el universo es enorme y cada vez más los hackers se van actualizando y van creando nuevos métodos. Ellos, así como nosotros vamos avanzando con la tecnología, ellos van avanzando con sus ataques. Entonces, quisiera, digamos, hablar de la brecha de datos. Este es de los riesgos más comunes, es lo que más le preocupa a las empresas.
el seguro, de hecho, el seguro de riesgos cibernéticos al principio nació para este tipo de amenazas, nació para una exposición de datos, para temas de seguridad en el manejo de la información, y ya después se fue extendiendo hacia los sistemas. Entonces la parte de brecha es como una definición de una palabra en inglés, pero es una violación de datos o exposición de datos o exposición de la privacidad de la compañía. El tema de ingeniería social, con el COVID obviamente esto se incrementó, ingeniería social, y yo, si ustedes me ven explicando estos términos, como dijo Eduardo, yo soy abogada, entonces obviamente yo los defino en mi lenguaje, obviamente una persona de tecnología los definiría mucho más específico, pero pues yo utilizo mis palabras un poco más coloquiales. La ingeniería social es la manipulación que hacen hackers de usuarios legítimos. Entonces ellos tratan de tomar un usuario legítimo sin que éste se dé cuenta para que éste ganarse la confianza del mismo y que éste les dé acceso. Entonces, por ejemplo, cuando suplantan la página del banco de este usuario y le dicen al usuario, miren, han hackeado sus cuentas, haga clic aquí para actualizar su información o para acceder a las seguridades, y la persona hace clic en ese link, ahí le está dando acceso al hacker. Eso es ingeniería social. Dentro de ingeniería social encontramos el phishing, spoofing, whaling, watering holes, de todo. Encontramos muchas técnicas, pero al final lo que pretenden es lo mismo: ganarse la confianza de un usuario legítimo para poder acceder a la información o a los sistemas de una compañía. Todo el tema de malware, ransomware es un malware, pero que exige una extorsión a cambio, que extorsiona a las personas. Entonces les encripta la información o les encripta los sistemas y les pide un dinero a cambio. Ese dinero usualmente lo manejan en bitcoins. El ransomware fue la causa de mayores ataques cibernéticos en el 2020. El ransomware existe desde hace 30 años, existe hace mucho, obviamente con el tema de las criptomonedas, que fue como en el 2007. Obviamente cogió mucho más fuerza porque para un hacker es mucho más fácil atacar de esta manera, pero el ransomware está, ya en la próxima diapositiva lo van a ver, eso es algo de lo que estamos hablando en este momento, es algo que está revolucionando el mercado y es algo que debería preocupar a las empresas. La parte de denegación de servicio es más o menos cuando se mandan el hacker manda muchas solicitudes a un sistema y lo bloquea y los usuarios legítimos no pueden acceder a este. Bueno, tenemos la parte de los usuarios internos, los insiders. Aquí yo también incluiría, además de una persona deshonesta dentro de la compañía que quiera generar un daño, porque estos son los que mejor pueden generar un daño, porque un hacker está fuera de la compañía buscando cómo entrar y tratando de entender cómo entrar. La persona o el empleado que está dentro sabe cómo funciona y sabe cuáles son las vulnerabilidades. Entonces, para mí, esto es un tema, el tema humano y el factor humano es algo de lo cual nos tenemos que preocupar bastante. Aquí en esta categoría yo incluiría también los errores. Muchas veces puede que el insider no tenga la intención de generar un daño, pero por un error pues, genere un daño, suspenda un sistema, publique una información. Los errores también son riesgos cibernéticos, para que lo tengamos en cuenta. Todo el tema de ataques a la tecnología, todo el tema de la nube, el Internet de las cosas, que ya lo mencioné, eso es algo que también tenemos que hacer énfasis, y el ataque a la cadena de suministro. Por ejemplo, las empresas del sector industrial tienen sistemas operativos, tienen sistemas de control industrial por medio de los cuales operan y funcionan sus plantas. Si el hacker accede a estos sistemas, pueden suspender una planta, pueden suspender un oleoducto, pueden hacer algo a nivel macro, a nivel ya mucho más visible. Entonces, al principio, como les dije, este seguro inició por temas de brechas de datos. Al principio, las empresas del sector de energía y de petróleos nos decían, no, yo no necesito eso porque yo no manejo grandes bases de datos. Ahora ya esto se está pasando y se pasó al mundo de los sistemas y de la tecnología. Entonces, muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿yo a qué actividades o a qué empresas les puedo ofrecer este seguro? Yo siempre contesto a todas que tengan un sistema para operar o a todas las que manejen algún tipo de datos. Puede que no tengan bases de datos, pero tienen datos. Uno funciona por medio de datos. Todos tenemos un correo electrónico, todos pasamos datos por la red. Entonces, cualquier empresa que tenga un sistema y maneje datos pues tiene que poner su atención en esto y necesita una póliza de riesgos cibernéticos. Entonces, bueno, aquí simplemente es para llamar la atención del tema del ransomware. El año pasado estábamos en una pandemia, pero en un artículo en esta semana leí que también al ransomware le decían la epidemia del software malicioso. En el 2020 también estábamos viendo una epidemia de ransomware. Fue lo que más atacó a nuestros clientes y a las empresas en general a nivel global. Se espera que a finales del 2021 las empresas sea atacada una empresa cada 11 segundos. Esto ha sido un tema grandísimo, ya al final les voy a mostrar cómo el impacto que ha tenido en el mercado de seguros, pero es un llamado de atención si aquí además de corredores o personas del mundo de los seguros nos acompañan
clientes, por así decirlo, personas que trabajan en una empresa y que se preocupen por este tema, preocúpense por el ransomware. La mayoría de los eventos que estamos viendo, aquí no quiero mencionar nombres de empresas que han sido atacadas, pero hemos visto nombres conocidos, empresas muy conocidas que han sido atacadas por esta situación. Y además los hackers se han dado cuenta que cada vez pueden cobrar más dinero. He visto que ahora hay una técnica que encriptan la información y empiezan a publicar partes para presionar a las empresas a que paguen la extorsión, porque muchas empresas obviamente dicen que no quieren, pues que prefieren no pagar la extorsión y revisar cómo lo hacen. Entonces el hacker ha buscado mecanismos pues para como obligar a las personas a pagar eso. Entonces eso era un llamado de atención. Ya que los asusté, ya que les dije, bueno, ¿qué está pasando? Y asustémonos un poco porque este es un tema del cual tenemos que estar alerta. ¿Qué podemos hacer? Yo trabajo en un corredor de seguros y a los clientes no solo los podemos asustar, nosotros también tenemos que venir con soluciones, tenemos que decirles, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tienen que hacer para manejar esta situación? Entonces acá hay unos consejos, aquí hay unos consejos que les traigo como para que puedan manejar el tema. Listo, primero, lo que nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, desarrollen o revisen, si no tienen estrategia de ciberseguridad, desarrollen una y si la tienen, revísenla. Es muy importante tener una estrategia de ciberseguridad. Al final hablo de transferir el seguro, pero el seguro no es la solución es tener una estrategia de ciberseguridad. El seguro es un punto adicional en esa estrategia de ciberseguridad. Entonces, en esa estrategia, fortalecer los procedimientos de backup. Cuando las empresas han sido víctimas de ransomware, muchas se han podido salvar porque tienen buenos backups o porque tienen backups fuera de línea y como el backup estaba fuera de línea, no los atacó el ransomware. Reforzar o tener todos los temas de multifactor de autenticación. Esto es muy importante, como les decía, hemos visto que muchos clientes no tienen esto, entonces es muy importante que lo tengan. Y crear un equipo encargado. Siempre tenemos que tener una persona encargada de estos temas. Perdón. Bueno, perdón, el tema del home office. Bueno, manejo el comportamiento de los empleados. Como les decía, el tema de los empleados es muy grave. Tenemos que tener los ojos en los empleados. Entonces, la estrategia de ciberseguridad tiene que estar concentrada en las personas también, no únicamente en los sistemas, sino también en las personas. ¿Quién opera un sistema? Una persona, un empleado, un técnico. Esas personas tienen que estar capacitadas y tienen que entender los riesgos que este nuevo mundo nos implica. Todo el tema de enseñarle a nuestros clientes el manejo de páginas inseguras, conocer las legislaciones de protección de datos. Ahora, puede que en nuestros países en Latinoamérica las leyes de protección de datos existen en algunos, en la mayoría, pero no son muy fuertes o no son muy exigentes. Pero hay legislaciones en la Unión Europea, en California, en Brasil, que son muy exigentes y tenemos que conocerlas y tenemos que saber si tenemos el riesgo de incumplirlas. Evaluar el riesgo. Como broker siempre le decimos al cliente, antes de buscar un seguro, entienda cuál es su riesgo, conozca y entienda sus vulnerabilidades, porque si yo voy a transferir un riesgo y no sé cuál es ese riesgo, ¿qué estoy comprando? Al final yo tengo que saber qué es lo que voy a transferir. Diseñar el plan de respuesta a incidentes, como les decía, esto es súper clave y no es solo tener un plan de respuesta a incidentes en un papel, es probarlo, saber que existe, socializarlo. Si tenemos un seguro, unir la parte del seguro con este plan de respuesta a incidentes. Y por último, transferir el riesgo. Como les decía, la transferencia del riesgo es como el broche de oro de esa estrategia de ciberseguridad. No es la solución en sí, es algo que nos ayuda a amortiguar el impacto cuando ya ocurrió el evento, pero nuestra idea es evitar que ocurra ese evento. Es, por ejemplo, si yo tengo una póliza de salud, mi intención no es ir a la clínica o mi intención no es enfermarme. Mi intención es cuidarme, a tratar de no correr riesgos para no enfermarme, pero si me enfermo, tengo el seguro. Entonces es como tener un colchón debajo de toda esa estrategia de ciberseguridad y con eso cerramos bien esa estrategia. ¿Vale? Acá es simplemente como que tengamos en cuenta que el tema de cyber no es únicamente, el seguro no es únicamente de la dirección de riesgos y el tema de cyber no es únicamente las personas de tecnología. Esto abarca todas las áreas de la compañía. El director general tiene digamos, una imagen sobre cómo afectaría esto a los objetivos. Las personas de riesgos, bueno, hablan sobre cómo manejar los riesgos a través de este seguro. La parte financiera tiene otra visión, recursos humanos, toda la parte legal también, cuáles son las legislaciones que nos pueden afectar y los de sistemas. Cuando ustedes, si aquí nos acompañan corredores y ustedes van a acercarse a un cliente, no se acerquen únicamente a la dirección de riesgos, acérquense a todos porque la decisión tiene que ser tomada en conjunto.
¿vale? Y ahora sí, antes de hablarles de las coberturas, quiero que entiendan bien cómo funciona este seguro. Para mí esta diapositiva es muy importante porque tenemos que entender cómo funciona el seguro antes de hablar de las coberturas. Primero, existen unas causas que fueron las amenazas o las causas o los riesgos cibernéticos que les mencioné. Siempre una causa es lo que nos puede atacar o afectar. Está el ataque de los hackers, pero además, como les decía, está también el error humano. Para el seguro también el error humano puede generar un daño. Está la falla del sistema, una falla del sistema no derivada de un ataque de un hacker, un error humano, sino una falla del sistema no planificada, que el sistema falló, o sea, inherentemente el sistema falló, o la deshonestidad de los empleados. Esos son riesgos cibernéticos para la póliza. También el tema del incumplimiento de la ley de protección de datos. Si alguno de ustedes incumple o omite cualquier disposición de la ley de protección de datos, eso para nosotros es un riesgo cibernético. Pero las causas en sí no es que se cubran o no. Muchos clientes nos dicen, bueno, y si a mí me ataca un hacker, ¿está cubierto? Lo que hay que preguntarse es, ¿qué genera ese ataque del hacker? Entonces, lo que se cubre realmente son las consecuencias. Entonces, un ataque de un hacker, ¿qué me puede generar a mí? Una exposición de datos y por ende un reclamo a un tercero o una interrupción del negocio o una pérdida de mis activos digitales. Igual el error humano, igual la falla del sistema, igual la deshonestidad de empleados. El incumplimiento de la ley de protección de datos sí lo que nos puede generar son investigaciones, por ejemplo. Entonces, los seguros, si ustedes revisan una póliza de riesgos cibernéticos, las coberturas son las consecuencias. La cobertura es reclamo de terceros, cobertura interrupción del negocio. Entonces, lo que queremos cubrir es la consecuencia que esa causa genera. Y además, ¿lo que me va a pagar el seguro? El seguro me paga es el impacto. Entonces, un ataque de un hacker me generó una exposición de datos, por ende tuve como consecuencia un reclamo de un tercero. ¿Cuál es mi impacto económico negativo? Tengo que pagar abogados y tengo que pagar el perjuicio que ese tercero me está reclamando y probablemente voy a incurrir en gastos para notificar a los terceros que se ven afectados por la exposición de datos. Entonces, cuando la pregunta sea ¿qué me pagan? Ahí está el impacto y eso es lo que paga el seguro. Entonces, las causas, ¿por qué son importantes? Porque, por ejemplo, la cobertura de interrupción. La cobertura de interrupción nos dice, el seguro dice, yo voy a pagar la pérdida de ingresos y los costos extra que se genere derivado de un evento de primera parte. Cada clausulado tiene su palabra propia, pero me acuerdo de evento de primera parte. Uno se va a la definición de evento de primera parte y evento de primera parte es ataques de hackers. Entonces, esas consecuencias me las van a cubrir únicamente cuando es un ataque de un hacker. O pueden incluir ataques de hacker y errores humanos o errores de programación. Entonces, siempre tenemos que entender para cada cobertura qué causa me están dando, porque no, por el hecho de tener la cobertura no significa que me estén dando todas las causas. Entonces, siempre los clausulados en eso, hay unos que son más fáciles de leer que otros, hay unos que dentro de la cobertura tienen las definiciones, hay otros que nos tenemos que ir a las definiciones para entender, pero siempre busquen las causas, es muy importante porque hay clausulados que únicamente cubren la parte de seguridad, que es lo de ataques de hackers. Entonces ahí dejamos la parte del error por fuera. Hay otros que cubren el error, pero error de programación. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, y el error humano, pero ¿cuál es la diferencia? Muchas veces en esas definiciones yo lo que hago es hablar con las personas de sistemas porque ellos entienden mucho más esa definición que implica. Entonces, casi todos los clausulados, la mayoría, digamos, yo diría en Latinoamérica el 80% de los clausulados cubren el error humano. Ahí es muy importante que revisen si es solo de programación o el error humano en general. Falla del sistema. En Latinoamérica no he visto clausulados que lo cubran. En Londres tenemos algunos clientes que colocan su riesgo en Londres. En Londres sí hay algunos clausulados que cubren la falla del sistema, pero esto es muy raro. Y deshonestidad de empleados, también la mayoría de los clausulados lo cubren, pero lo cubren únicamente por actos que no sean de directivos. Si, digamos, una persona que, yo siempre lo explico así, que está asegurada en una póliza de D&O, que es un director o administrador, comete una deshonestidad en contra de la compañía, por ejemplo, el gerente de tecnología ingresa un malware en los sistemas, eso no está cubierto por ninguna póliza, no lo he visto. Pero si fue el técnico de sistemas el que cometió el acto deshonesto, eso en casi todos los clausulados está. Entonces, por eso es muy importante, yo siempre he dividido causas, consecuencias, impacto, porque no es lo mismo. Si ustedes revisan solo las coberturas, únicamente van a ver la consecuencia. Entonces, ahora sí, bueno, ahí nos queda tiempo. Ahora sí, ¿cuál es la póliza de riesgos cibernéticos? Esta póliza, y aquí voy a hablar de una póliza tradicional, general. Obviamente, cada clausulado tiene sus matices, hay coberturas adicionales que se pueden conseguir si se hacen negociaciones. Yo siempre digo, o hay muchos clientes, dependiendo del cliente,
pero siempre hablamos de pólizas tailor-made. Esta póliza se puede tomar una base y agregar cosas, obviamente dentro del objeto de la póliza, pero agregar cosas específicas del riesgo de nuestro cliente. Por eso es que digo que es muy importante que el cliente entienda cuál es su riesgo. Porque si hay algo que no está en el clausulado, se puede buscar la manera, obviamente, que esté dentro del objeto de la cobertura. No queremos cubrir aquí, por ejemplo, personas enfermas. Queremos descubrir algo que esté relacionado con los riesgos cibernéticos. La póliza tiene 3 capítulos diferentes. El primero es todo lo relacionado con reclamos de terceros. Esta póliza es atípica porque aquí en este capítulo es una póliza de RC. El siguiente capítulo es una póliza de pérdidas propias y el tercero es un tema de servicios. Entonces, aquí en la parte de RC funciona por, pues no sé si todos me van a entender, pero por claims made o por reclamación, la póliza que se afecta es la que está vigente al momento en que recibimos el reclamo del tercero. En este capítulo, si no hay reclamo de tercero, digamos, el hacker me atacó y publicó la información de mis clientes. Si no recibo reclamos de terceros, estas no son las coberturas. No digo que la póliza no funcione, pero estas no son las coberturas a activar. Únicamente se activan cuando tenemos un reclamo de un tercero. Entonces, ¿por qué nos pueden reclamar los terceros? Por un tema de violación a la privacidad. Siempre que hablamos de privacidad, hablamos de exposición de datos. Entonces, a ustedes se les filtró la información un hacker se robó toda la información de sus bases de datos, incluyendo información confidencial de sus clientes. Uno de sus clientes es una empresa muy importante y esa pérdida de esa información confidencial le generó una pérdida de contratos. Entonces, esa empresa les presenta un reclamo y les dice, miren, yo perdí 3 millones de dólares porque perdí estos contratos y fue su culpa porque a ustedes se les expuso mi información. Aquí la póliza, ¿qué va a pagar? Hablando del impacto. La póliza va a pagar los honorarios del abogado, porque siempre que hablamos de responsabilidad civil, no es porque yo sea abogada, pero siempre necesitamos un abogado que nos maneje el tema. Entonces vamos a pagar los honorarios de los abogados y el eventual perjuicio. Aquí el perjuicio se paga si somos responsables, si la empresa es responsable, si la empresa efectivamente se le publicó la información de esta otra empresa que me está reclamando y somos responsables, ahí sí la póliza va a pagar. Si la empresa no es responsable, pues igual hay acceso a los gastos de defensa como cualquier póliza de responsabilidad civil. También tenemos un tema de violación de la seguridad. Por ejemplo, a mis sistemas, yo tuve una falla en mis controles de seguridad, ingresó un virus a mis sistemas y ese virus se pasó a los sistemas de un tercero o de un cliente. Este cliente, cuando se da cuenta que el virus venía de mis sistemas, por ejemplo, yo le envío un PDF y cuando él abrió el PDF se contaminaron sus equipos. Me va a presentar un reclamo. Aquí nuevamente la póliza me va a pagar los honorarios y si yo fui responsable por lo que le ocurrió a ese tercero, la póliza va a cubrir. Estas para mí son las 2 coberturas más importantes. En casi todos los clausulados cubre ataques de hackers, cubre temas de errores y omisiones, acá son mucho más amplios en el tema de las causas, cubre si yo incumplí con las políticas de tratamiento de información de la compañía o con la ley de protección de datos y se me publicó la información, eso lo cubren. Digamos, aquí las causas son un poquito más generales. Responsabilidad multimedia, esta cobertura para mí es un poquito aislada, pero es importante porque para ciertas actividades no se da en otros seguros y es la responsabilidad que tienen las empresas por lo que publican en redes sociales o en su página de internet. Entonces, cuando uno publica información en redes sociales, en página de internet, en su página de internet, ¿qué puede recibir o qué reclamos puede recibir? Por injuria, calumnia, por derechos de autor, por todos los temas de propiedad intelectual. Entonces, si recibimos un reclamo derivado de alguno de estos temas, la póliza va a cubrir los honorarios y el eventual perjuicio de la persona que nos está reclamando. Aquí la mayoría de los clausulados excluyen temas de secretos comerciales o temas como se me publicó el secreto del producto de una compañía que era mi cliente. Eso ya son temas que se deben manejar en otro tipo de pólizas. En esta póliza como que la mayoría de las veces lo excluyen, se quedan más en el tema de propiedad intelectual. Y procedimientos regulatorios e investigaciones. Si se nos publica información, probablemente vamos a ser sujetos de investigaciones por los entes regulatorios del país en el que vivamos. Entonces, esas investigaciones, nuevamente, tenemos que contratar a un abogado para manejar la investigación. Eso está cubierto. Y si eventualmente me imponen una multa, ojo, si me imponen una multa únicamente relacionada con el incumplimiento de las leyes de protección de datos, esa multa va a estar cubierta por medio de la póliza. Multas de otra naturaleza, de tipo penal o una multa relacionada con la actividad que la empresa ejerce, esa no va a estar cubierta. Únicamente las relacionadas con el incumplimiento de las leyes de protección de datos. ¿Vale? Ahora el capítulo de pérdidas propias. Este capítulo funciona como es una póliza de pérdidas propias, entonces se afecta a la póliza que está vigente al momento en que ocurre el evento. Es una póliza de ocurrencia.
bueno, no sé si entrar en esos detalles, pero bueno, no funciona cuando me presentan reclamos, sino cuando yo tengo una pérdida propia. Entonces, la primera cobertura, pérdida de activos digitales, le pongo ese nombre porque así se llama casi en todos los clausulados, pero eso varía mucho, los nombres varían mucho. Pérdida de activos digitales, ¿qué significa? Si por un ataque de un hacker, siempre, o error en la mayoría de los clausulados, o un tema de deshonestidad de un empleado en la mayoría de los clausulados, a mí se me daña un activo digital. Un activo digital es un sistema, un software, una base de datos, cualquier tema digital, yo voy a tener que reconstruirlo. Esa es la consecuencia y es el impacto. Yo voy a tener que incurrir en costos para reconstruirlo. Pues la póliza me va a cubrir esos costos de reconstrucción de esos activos digitales. Entonces, si yo tengo que adquirir un software nuevo, si tengo que adquirir un sistema nuevo, eso me lo van a cubrir. Ojo que esta póliza, el carácter de esta póliza es indemnizatorio, por ende no se cubren las mejoras. Si yo adquiero un sistema o un software mejor del que tenía, del que perdí, las mejoras no me las van a cubrir. Lo que nosotros sugerimos a nuestros clientes, porque nos ha pasado, es les decimos, presenten el reclamo y digan cuánto les hubiera costado el software en las condiciones en las que lo tenían, con las actualizaciones que tenían en el momento del evento, y pidan que reconozcan o les reembolsen ese software que se dañó, pero no el adicional, porque muchas veces las compañías, si yo tengo un evento, yo prefiero adquirir un software mejor del que tenía. Eso es válido y eso lo pueden hacer, pero la póliza les va a reconocer lo mismo que tenían. La póliza quiere dejarlos a ustedes en la misma situación en la que estaban antes de la ocurrencia del evento. La cobertura de interrupción del negocio. Esto es, por un ataque a un hacker, siempre por un error en la mayoría de los clausulados y por una deshonestidad de un empleado. En la mayoría de los clausulados se genera una interrupción de los sistemas. El sistema no funciona y por ende no podemos operar, no podemos desarrollar el objeto o la actividad de la empresa. ¿Qué pasa y cuál es el impacto en este caso? El impacto en este caso que es un lucro cesante, la empresa va a dejar de recibir ingresos. Entonces la póliza aquí cubre esa pérdida de ingresos y cubre los costos adicionales en los que tengan que incurrir para manejar la situación y para poder volver a operar normalmente. Acá siempre y también en la primera cobertura se cubren todo el tema de forenses, expertos para manejar la situación y ayudar al cliente a avanzar y a poder volver a operar normalmente. Aquí incluyo una tercera cobertura que es la de proveedores y es que si nosotros, la mayoría de las veces las empresas tienen tercerizados procesos o sistemas o aplicaciones, pues tienen eso tercerizados. Si al proveedor le ocurre algo, por ejemplo, el proveedor lo atacan y eso genera una consecuencia o genera una interrupción del negocio, en el asegurado eso va a estar cubierto. No se cubre el daño del proveedor como tal, pero sí se cubre el daño del asegurado como consecuencia de lo que le ocurrió al proveedor. Esto en algunos clausulados está así la cobertura en la parte de interrupción, pero en otros clausulados que me parece buenísimo, está en casi todas las coberturas, digamos en la definición de asegurado o en la definición de sistema, incluyen los sistemas de cómputo de proveedores o de empresas tercerizadas. Esto es muy importante analizarlo dependiendo también del riesgo del cliente, pero es muy importante para mí extenderlo. Yo lo dejo así porque así es como más lo veo, pero es muy importante para mí extenderlo al resto de las coberturas. La cobertura de extorsión cibernética, aquí es donde entramos a hablar del ransomware. Esta cobertura, ¿qué significa? Si a mí me ataca un ransomware, que es el malware que me pide un dinero a cambio para liberar mi información o mis sistemas, la póliza me va a cubrir el dinero que yo pague al hacker y además costos o gastos adicionales en los que yo incurra para manejar esa situación. Ojo que esta cobertura está siendo muy revisada y está siendo muchas veces, ahorita el mercado se endureció con todo lo que ocurrió por el ransomware. Esta cobertura está siendo sublimitada, está siendo revisada, a veces piden un coaseguro, ya se los voy a explicar al final, pero piden participación de la empresa asegurada en estas pérdidas. También para asegurar exigen que el cliente tenga muy buenos controles en temas de ransomware. Entonces esta cobertura era buenísima al principio y a los clientes les parecía maravillosa, es buenísima, pero es un tema que, bueno, es la que está siendo más afectada y tenemos que revisarla muy bien cuando no la otorgue. Y los daños a la reputación. Esto los pongo en este capítulo porque muchos, bueno, no muchos, en un par de clausulados en Latinoamérica cubren la pérdida propia derivada de un daño a la reputación. Entonces, yo tengo un lucro cesante como consecuencia del daño de mi imagen, lo cubren. Eso es en muy contados casos, pero se cubre. Ya digamos el tema de los expertos para manejar el daño a la imagen, ya eso va en el siguiente capítulo. Entonces, el último capítulo para mí este es el más importante. ¿Por qué? Porque si a mí me atacó un hacker o me atacó algo, ni siquiera sé qué es, yo no tengo un reclamo de un tercero, no puedo activar el primer capítulo.
No tengo todavía una pérdida propia porque ni siquiera sé que me atacó, todavía no puedo activar las coberturas del segundo capítulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la necesidad de contratar expertos para que me ayuden a saber qué está pasando, cómo actuar y cómo manejar el tema. Las pólizas dan esta cobertura, tiene diferentes nombres. En algunos clausulados se llama respuesta a incidentes o gastos de respuesta y es los costos para responder el evento. En algunos casos hay costos de emergencia porque para acceder a estos expertos tenemos que avisar a la aseguradora. Tenemos que decirle a la aseguradora, miren, yo voy a contratar una empresa experta o yo voy a hacer esto y tener el ok de la aseguradora. A veces dan unos gastos de emergencia que les dan un margen como con un sublímite para que puedan acceder y pagarle a los expertos para que manejen la situación sin necesidad de avisar a la empresa, porque esto puede ser, por ejemplo, un 31 de diciembre, un domingo, entonces las empresas necesitan un margen, pero no en todos los clausulados están los costos de emergencia. La mayoría de las aseguradoras, no todas, pero la mayoría de las aseguradoras en Latinoamérica tienen una línea 24/7. Esta línea 24/7 es para, si ustedes tienen un evento o sus asegurados tienen un evento, ustedes llaman a esa línea 24/7 y ahí les dicen, los guían, les dicen a quién contactar, los contactan con expertos, etc. Si la aseguradora con la que van a trabajar no tiene este plan de respuesta, esta línea 24/7, perdón, probablemente los reaseguradores que dan soporte sí la tienen. Eso es muy importante preguntar por esta línea. Entonces aquí tenemos expertos forenses, tenemos asesoría legal, muchas veces, listo, pasó que se me publicó la información, no tengo reclamos de terceros, pero no sé cómo actuar. Entonces, aquí deberíamos contratar un experto, un asesor legal experto en privacidad que nos diga si estoy incumpliendo o no algunas leyes de protección de datos, qué tipo de información se me publicó, cuáles son las consecuencias, eso es muy importante, los costos de notificación, si se publica la información y yo quiero notificar, en algunas legislaciones es obligatorio, digamos en el GDPR, en la legislación de la Unión Europea o en Brasil o en California, es obligatorio notificar a las personas cuya información se vio expuesta. Pero igual lo pueden hacer, sea digamos un tema voluntario o sea un tema de que ustedes los obligan por ley, igual la póliza lo cubre. Regálenme un segundito. Listo. Y bueno, esto casi siempre se cubre. Y el tema del manejo de imagen, que era lo que les decía, esta es diferente a la cobertura anterior, porque aquí lo que me cubren es expertos para manejar esa imagen, expertos en relaciones públicas. No, gracias. Expertos en relaciones públicas para manejar la imagen. Muchas veces, y ha ocurrido cuando digamos, el cliente tiene un evento de esta naturaleza, no sabe qué hacer. Lo primero que tiene que, digamos, que pensar, además de contratar al forense, además de contratar al legal, es cómo manejar su imagen. Esto es algo que siempre está en las discusiones cuando hay eventos. Entonces, primero, ¿cuándo vamos a avisar a los accionistas? ¿Cuándo vamos a avisar a nuestros clientes? ¿Y cuándo vamos a avisar a los medios? Esas son decisiones que se tienen que tomar con ayuda de un experto en imagen para evitar que la imagen de la compañía sufra. Todos los clausulados que he visto tienen esta cobertura de manejo de imagen, tienen todas estas coberturas de expertos. Para mí esto es como lo más importante de la póliza, ¿vale? ¿Qué no cubre la póliza? La póliza no cubre el robo directo de dinero y títulos valores. Si el hacker ingresó a los sistemas y se robó el dinero que tenemos en las cuentas y salió y no generó ningún tipo de daño a los sistemas, no generó ningún tipo de daños, eso no es objeto de esta cobertura, eso es objeto de otra cobertura que dependiendo del país donde estén la llaman diferente, digamos en Perú le dicen triple D, la triple D o la póliza de deshonestidad, en Colombia es infidelidad, bueno, en general la póliza de crime o de crimen por computador cubre ese robo de dinero y títulos valores, eso no está cubierto. Antes existía una cobertura pequeña con un sublímite en la cyber, pero no he visto que lo vuelvan a dar y pues eso hace parte del endurecimiento del mercado. Los daños materiales, el hardware, daño al hardware, eso no se cubre, ahí hay un asterisco porque hay algunos casos en que se puede cubrir, dependiendo del riesgo del cliente y del interés. El desgaste natural de la falta de mantenimiento, eso tampoco está cubierto. Las multas que no estén relacionadas con el incumplimiento de las leyes de protección de datos, las fallas eléctricas, digamos una subida de voltaje por culpa de la empresa que maneja la energía en mi ciudad, y se me dañaron los computadores y se me dañaron los archivos que tenían los computadores, eso tampoco se cubre. Como les decía, los actos intencionales del equipo directivo, tampoco. Y actualizaciones o mejoras del sistema, eso tampoco está cubierto. Y bueno, me quedan 2 minutos. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado de seguros? El mercado de seguros se endureció.
Era algo previsible, sabíamos que se iba a endurecer porque este tema avanza mucho más rápido que los otros riesgos, pero no esperábamos que fuera tan rápido. El tema de cyber en Latinoamérica empezó digamos, los clientes empezaron a tomar este tipo de pólizas, yo diría que hace 5 años, y no esperábamos tener un mercado duro tan pronto. Por ejemplo, en D&O el mercado duro se vino a dar, yo creo que 15 años después. Entonces, pero esta es la realidad, eso en parte es por el COVID, eso en parte es por el incremento del ransomware. Entonces, ¿qué pasa? Como incrementó el tema del ransomware, las empresas están pidiendo información adicional sobre esta materia. Si el asegurado no tiene o no está bien protegido en contra del ransomware, probablemente no consiga cobertura o no consiga soporte para su seguro. Hay muchos reaseguradores que están empezando a pedir formularios específicos de ransomware. Siempre hay que revisar en el mercado, bueno, quién pide, porque los formularios resulta que son diferentes unos y otros, entonces hay que analizar bien, pero hay que decirle de entrada a los clientes, les van a preguntar sobre este tema. Bueno, segundo punto, como les decía, están pidiendo más información. Muchos mercados están haciendo análisis de vulnerabilidades, lo cual es bueno para el cliente porque hay alguien que les dice, miren, tienen estas vulnerabilidades o tienen estas brechas abiertas, pero necesitan, digamos, que el cliente responda a esas vulnerabilidades antes de cotizar. Entonces, mi mensaje aquí es como a los clientes hay que decirles, esto ya no es tan fácil como antes de diligencia un formulario y ya van a necesitar información, les van a hacer preguntas y hay que dárselas porque hay que entender el reasegurador o el asegurador no va a asegurar a ojos cerrados un riesgo que ahorita está pues, tan fuerte y está cobrando tanta importancia y no van a asegurar un riesgo fijo. Entonces hay que también entenderlos. Y en incrementos estamos viendo incrementos de primas entre el 10 y el 30% y hasta más, incrementos en deducibles. Por ejemplo, los bancos estamos viendo que ha sido un poco generalizado que les están imponiendo un deducible de $1 millón. Obviamente no es el caso, si aquí hay bancos no se asusten, pero lo estamos viendo. Y lo que les decía, el coaseguro en la cobertura de ransomware. ¿Vale? Y por último, ya rapidísimo, esto es un ejemplo de cómo funcionaría como una situación. Entonces aquí pongo, puede haber una brecha de datos o puede haber un daño del sistema causado por un error o causado por un agente interno, por un acto malicioso. ¿Qué pasa al principio o qué estamos viendo? Las empresas tienen poca o ninguna experiencia en el manejo de los incidentes, no saben qué hacer, no conocen las obligaciones legales y no tienen un plan de respuesta a incidentes. Eso es lo que estamos viendo, no generalizo, no digo que el 100%, pero eso es lo que nos ha pasado. ¿Qué debe hacer esta empresa? Primero, asignar un responsable para manejar la situación, notificar a la aseguradora si tiene seguro y empezar a contactar a los expertos legales. Como se les publicó para el daño de los sistemas, el experto forense. Como se les publicó información, tienen que contratar un experto legal, mirar todo el tema de notificación, si hay que crear un call center y bueno, y acceder, yo siempre digo que esto es muy importante, al experto en relaciones públicas. El seguro que nos cubre en este caso, si esa empresa tiene seguro, nos cubre toda la parte de respuesta a incidentes. Ojo, hay que ser muy ordenados en el manejo del siniestro. Siempre hay que reunir las pruebas, siempre hay que demostrar adecuadamente cuáles son los gastos en los que están incurriendo. Si hay que contratar expertos, hay que hablarlo con la aseguradora, siempre hay que o solicitar su aprobación, o bueno, eso depende cómo esté colocada la póliza, pero eso es muy importante. Y por eso es que este seguro tiene que ser parte de todas las áreas de la compañía. ¿Y qué otras coberturas cubrirían? ¿Qué otros amparos tendríamos en este caso? Bueno, los honorarios en caso de los reclamos de terceros por la exposición de datos, los costos para reconstruir el sistema porque hubo un daño en los sistemas, la pérdida de ingresos porque por ese daño de sistemas probablemente no pudieron operar, investigaciones por la publicación de la información y eventuales multas y sanciones. ¿Vale? Entonces ya con esto termino mi exposición. Esto es como un ejemplo también para que vean que muchos clientes a veces nos dicen, bueno, pero si afecto esta cobertura, puedo afectar la otra. Claro, aquí podemos, muchas veces en los siniestros afectan todas las coberturas. Es raro que se afecte solo una. Entonces, por eso tenemos que entender bien el seguro. Mi invitación es, si ustedes son corredores o parte del sector de seguros, ayuden a sus clientes a entender bien su riesgo y a entender bien qué están comprando. Si ustedes hacen parte de los asegurados, entiendan que compran, socialícenlo en su compañía y estén preparados, porque la famosa frase, nunca, o sea, nadie es exento. La pregunta no es si me va a pasar, la pregunta es cuándo me va a pasar. Listo, ya con eso termino y podemos abrir a la parte de preguntas. No, no sé si Eduardo o Iván pueden ver escribieron preguntas en el chat. Iván va viendo las preguntas.
Ah, sí, hay varias preguntas. A ver. Ya aquí las abrí. Sí, el señor Manuel Vaca dice, ¿el reclamo del cliente se entiende una demanda o solo una comunicación oral o escrita? Esa es una excelente pregunta, Manuel, gracias. El reclamo, obviamente hay que ver cómo está el seguro y cómo está la póliza estructurada, pero no, el reclamo no necesariamente tiene que ser una demanda, no necesariamente tiene que estar en una instancia judicial, también puede ser en la parte de conciliación o puede ser únicamente un comunicado. Eso también depende de cómo la empresa lo acepte y digamos, si yo sé que soy responsable y simplemente me avisaron, yo aviso a la aseguradora. O sea, no necesariamente tiene que estar en instancias judiciales. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los niveles de deducibles en horas u otros? Bueno. Otra buena pregunta. Ese fue Manuel también, ¿cierto? Lo estoy viendo, sí. A ver, el deducible es en dinero para todas las coberturas, salvo para la cobertura de interrupción del negocio. Interrupción del negocio, el deducible es por horas. Usualmente está entre 10 y 12 horas. Estábamos viendo que estábamos logrando bajarlas a 8 horas, pero ya con el endurecimiento del mercado, creo que nos vamos a quedar en 12. Entonces, el estándar son 12 horas más o menos. Ya en el tema de dinero, si no sé cuánto decirles, porque eso ya depende naturalmente de cada cliente, de su seguridad, de su riesgo específico. Bien, Juan Pablo Gómez pregunta, en las pólizas, ¿cómo se calcula e indemniza el impacto en la reputación? ¿Cómo se calcula e indemniza el impacto? Bueno, eso depende, digamos, en las pólizas que cubren, porque en la mayoría de los clausulados no nos cubren el impacto del daño a la reputación, nos cubren únicamente los expertos para evitar ese impacto o ese daño. Ya si hay un impacto, hay 2 clausulados en Latinoamérica que cubren como un lucro cesante. Eso ya es un tema hay que contratar un experto para que nos ayude a demostrar, y eso es un tema de la compañía a demostrar, de miren, como yo tuve este evento, a partir de la fecha en la que ocurrió el evento, he perdido tales y tales clientes y esos clientes representaban un ingreso de tanto. O sea, es un tema de demostrar y de si es necesario contratar un experto para que nos ayude a determinarlo. Bien, Juan Pablo Gómez acota también, un virus se propaga solo. ¿En qué casos puede mi asegurado ser responsable por contaminar a otra empresa? Bueno, el virus se propagó solo porque si ingresa a mi sistema, algo falló en mi sistema e ingresó a mi sistema. Y si está en mi sistema y yo le envié algo a un tercero, un PDF o algo le envié al tercero y el tercero al abrirlo se contaminó, eso, pues ahí yo sería responsable por contaminarla. Obviamente, y como todo el tema de reclamos de terceros, el tercero nos tiene que demostrar que fue consecuencia del virus que salió de mis sistemas que le generó ese daño. O sea, ellos también son los que tienen que demostrar que el virus venía de mis sistemas y que le generó determinado daño. Germán Rodríguez consulta, ¿cómo se establecen las sumas aseguradas? Bueno, Germán, esa es, esa es la pregunta del millón. En riesgos cibernéticos es muy difícil una suma asegurada. Es lo que pasa con las pólizas de directores y administradores. En directores no sabemos cuánto nos va a costar un reclamo. Aquí en Cyber no sabemos la parte de reclamos, por cuánto me van a reclamar, no sabemos cuál es el daño que le podamos generar a un tercero y no sabemos cuáles. Las pérdidas propias son mucho más fáciles de cuantificar, pero también es difícil. Entonces, la suma asegurada hasta el momento depende del cliente. Hay clientes que piden benchmarks y nos dicen, yo quisiera saber, por ejemplo, si yo soy un banco, cuánto pagan otros bancos en la misma región o cuánto compran. Sin embargo, yo no recomiendo los benchmarks porque uno puede tener 2 bancos iguales, del mismo tamaño, de la misma región, pero manejan diferentes datos, manejan diferentes tipos de seguridades, por ende sus riesgos son diferentes. Aquí el riesgo en este seguro, el riesgo es totalmente individual, entonces no sirve compararse con otros. Ante esta, tranquilo que no voy, mi pregunta no es tan negativa, ante esa como imposibilidad de cuantificar, en Willis creamos un modelo que se llama Cyber Quantified, que ayuda, es un modelo actuarial y con una información del cliente y otra de bases de datos ayuda a cuantificar el riesgo y con base en eso le damos una sugerencia al cliente sobre la suma asegurada. Eso es como básicamente si tienen la duda o tómenla dependiendo de la prima que puedan pagar o hagan un análisis ya más detallado sobre su riesgo específico. Listo. A ver, Milagros Carrasco dice,
Es un seguro cuya efectividad se evidencia al momento que los clientes llaman a la línea de respuesta. Es necesario que dicha línea idealmente pudiera ser de un call center local y no extranjero, igual el equipo de expertos que se dispongan. ¿Avisoras que los reaseguradores puedan restablecer proveedores en cada país? Bueno, eso es un excelente, yo lo veo en la primera parte más un comentario porque tienes toda la razón, Milagros. Ideal que el experto o la línea 24/7 sea local, sea en español, si estamos en Latinoamérica. Ahí es ya más un tema de cuando contratemos el seguro. Esos son los pros y contras que uno ve. Hay aseguradoras que tienen el reaseguro en Londres y su contacto está allá. Hay otras que sí lo tienen en Latinoamérica. La mayoría de las aseguradoras trabajan con Crawford y ellos tienen línea en español. Entonces, eso por la primera parte de la pregunta. El equipo de expertos, lo mismo. También ellos tienen una línea 24/7 y tienen un panel. Entonces, yo les sugiero, revisen con las aseguradoras siempre antes de comprar un seguro qué panel tienen ellos. Muchas veces pasa que los clientes o los asegurados tienen su propio panel. Entonces, en ese caso, lo que yo les sugiero es avísele a la aseguradora. Por ejemplo, yo trabajo con X proveedor. Entonces, yo le digo a la aseguradora, yo trabajo con X, si yo tengo un evento, yo contrataría a X y lograr una especie de preaprobación de ese proveedor para el momento de un evento, ustedes tengan la tranquilidad de contratar a ese proveedor que ya está como aprobado con la aseguradora. Es un tema netamente de conversarlo y por eso yo digo, siempre cuando compren algo entiendan que tienen y socialícenlo e incluyan, digamos, la póliza dentro de su plan de respuesta a incidentes. Listo. Freddy Ackerman consulta, ¿hay exclusiones incorporadas por enfermedades transmisibles en el PD? ¿También las hayan introducido en Cyber? Freddy, por la pandemia hemos visto algunas, pero la verdad depende cómo la exclusión la presenten, pero no vemos que afecte las coberturas. Pero sí como por la pandemia hemos visto algunas. Miguel Durán consulta, ¿cómo se definen los valores declarados? Los valores declarados, es que aquí, digamos, eso es más como un tema de daños materiales. Acá no es un valor declarado por eso es tan difícil cuantificar o decir cuál es el límite asegurado porque no tenemos valores declarados. Aquí lo que piden para poder suscribir un seguro es diligenciar un formulario y en ese formulario hacen preguntas financieras, hacen preguntas sobre las seguridades, preguntan el número de registros, que básicamente es el número de información que manejan. eh, digamos, un valor declarado sería el número de información que manejan, preguntas si tienen planes de continuidad, si encriptan, si realizan parches. Bueno, es como una foto un poquito de las seguridades. Eso es lo que piden para poder asegurar. Bien, Alejandro Lagos consulta, ¿la exposición del riesgo reputacional se encuentra contemplado? La exposición del riesgo reputacional, pues, como lo decía, no es que los efectos al final del riesgo reputacional no están contemplados. Lo que la póliza da, bueno, en algunos clausulados, lo que la póliza da es una ayuda de expertos para poder manejar, evitar que se genere un daño reputacional o mitigarlo o ayudar a que se disminuya un poco. En esos clausulados en los que sí vemos que generan, que ayudan a cubrir un poco el impacto del daño reputacional, cubren únicamente el lucro cesante derivado de ese daño reputacional. Pero a veces eso genera otros impactos en la compañía que no están contemplados, no hemos visto que se contemplen. Si eso es una de las dudas o de las preocupaciones del cliente, yo sugiero que sea algo que se hable y se converse con la aseguradora para ver de qué manera se puede incluir. Listo. Y la última pregunta sería de Eric Romero. ¿Consideras que a futuro exista la posibilidad de dar cobertura cyber en otras pólizas? Pues actualmente se ve que se están excluyendo de todas las pólizas eventos cibernéticos. ¿O ves que esta exclusión será cada vez más amplia en los seguros generales? Esa es la mejor pregunta. Eso nos abriría la puerta, yo creo que para otro webinar. De hecho, hice uno, eso se llama riesgo cibernético silencioso. Eso es un tema que está ahorita digamos, en boca o en furor. El riesgo cibernético silencioso era, digamos, la no cobertura afirmativa de cyber en las otras pólizas. Entonces, yo tenía una póliza de daños materiales, si no tenía una exclusión y no tenía una cobertura, tenía un riesgo silencioso. Entonces, ¿qué pasó? El Lloyds en el 2000, ya no recuerdo el año, en 2019, sacó una circular diciendo que tenían que eliminar ese riesgo cibernético silencioso. O cubren el cyber afirmativamente o lo excluyen. Yo,
personalmente, Marcela Bisbal, en mi concepto, las pólizas, y si aquí hay un suscriptor de daños materiales, por favor no me regañe, pero las pólizas de daños materiales sí deberían cubrir la parte cyber. Para mí deberían, también la RC, es que cyber no es independiente, cyber es todo. Los riesgos cibernéticos pueden generar un daño material, pueden generar una lesión personal, pueden generar cualquier tema que está cubierto en otras pólizas. Entonces, para mí, las otras pólizas sí deberían cubrir cyber. ¿Qué está pasando en la realidad? Que no es así. Como tú muy bien lo dices, lo están excluyendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas exclusiones, porque en mi concepto hay algunas que son ambiguas, entonces no sabemos qué excluyen y qué no. Hay algunas que ya están siendo muy amplias, entonces excluyen ataques cibernéticos, pero también errores, pero excluyen un montón de cosas. Entonces, tenemos que poder identificarlo. ¿Qué pasa con esas exclusiones? Están dejando a los clientes con vacíos. Entonces, ¿qué nos pasó en el mercado de cyber? Los clientes quieren que por medio del mercado de cyber cubramos esos vacíos. Es algo que hemos visto que se puede hacer, por ejemplo, la exclusión, hay unas exclusiones en daños materiales que son la CL380, la LM 5400, bueno, hay un montón. Esas exclusiones hemos podido llegar a cubrir ese vacío de cobertura por medio de la póliza de riesgos cibernéticos. Por eso cuando yo hablaba de exclusiones y decía que no se cubrían daños físicos, puse un asterisco porque hemos visto coberturas de daños materiales en pólizas de cyber. Estamos tratando de extenderlo a lesiones personales y daños materiales de terceros y bueno, tratando como de cubrir los vacíos de cobertura que tienen los clientes con esas exclusiones. ¿Qué es lo que yo sugiero en estos casos? Hacer un gap análisis, revisar las pólizas de nuestros clientes, revisar qué exclusiones tienen, qué vacíos de cobertura tienen y revisar qué podemos cubrir por la cyber. Podemos cubrir de pronto un pequeño pedazo, pero en los siguientes años esto irá evolucionando y de pronto podremos tener una cobertura mucho más robusta dentro de la póliza de riesgos cibernéticos. Listo. Hasta ahí, creo que ahí cerramos, Marcela. Muchas gracias. ¿Listo? Vale, sí, ahí veo muchos comentarios. Muchísimas gracias. Ah, sí hay más comentarios, ¿no? No, solo iba a decir que gracias a los comentarios positivos, que Ah, muchos qué dan bueno, las qué bueno. gracias y bueno, me alegra que les haya gustado. Muchas gracias por esos comentarios. Bien, les agradecemos a todos por su participación, sobre todo, como bien dijo Marcela, un viernes iniciando a las 5 de la tarde, es que verdaderamente son personas que aman su profesión, que aman estar en esta línea de seguros y en todos los ramos que le involucren. Muy agradecido, Marcela, por tu participación. Estamos muy encantados con todo esto y seguramente a futuro volveremos a contar contigo porque han quedado algunos puntos en el tintero. Te agradezco muchísimos y gracias a todos. Muy buenas tardes. Vale, muchas gracias por la invitación y gracias a todos, de verdad. Ahí estamos hablando.